How many judges do you think have been fired by the Trump administration? 10, 20, over 40? And I'll give you the numbers in just a moment. But also, hear me when I say this thing. A lot of people now kind of think that they are going to be deported. So the money is flowing out from their pockets into their countries before they actually get out of United States. Many countries, Honduras, Venezuela, and other Latin American companies. Los recientes acontecimientos relacionados con la gestión del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos han sido objeto de atención institucional y debate público, debido a las cuestiones que han surgido simultáneamente en el ámbito del Poder Judicial Federal y del Congreso. Según la información disponible en los registros oficiales, las decisiones administrativas relacionadas con las políticas de deportación y los procedimientos de concesión de asilo han sido objeto de escrutinio, no como hechos aislados, sino como parte de un contexto más amplio de supervisión constitucional. Estos episodios aún se encuentran en fase de investigación y debate, sin que ninguna instancia competente haya llegado a conclusiones definitivas. En el plano judicial, el punto central de la controversia está relacionado con una orden emitida por un juez federal del circuito de Washington, D.C., que determinaba la suspensión temporal de determinadas operaciones de deportación. El objetivo de la decisión judicial era garantizar que las personas bajo custodia del gobierno permanecieran bajo jurisdicción federal mientras se analizaban las solicitudes de emergencia, especialmente aquellas que alegaban riesgos significativos para la integridad física, en caso de que la expulsión se llevara a cabo antes de la conclusión del examen judicial. Según los documentos presentados al tribunal, la orden era clara en cuanto a la necesidad de interrumpir inmediatamente los vuelos programados. A pesar de ello, registros posteriores indican que parte de las deportaciones se habrían llevado a cabo incluso después de la emisión de la orden judicial. La Administración Federal reconoció que la decisión operativa pasó por la cadena de mando del Departamento de Seguridad Nacional, lo que llevó al magistrado a abrir una fase de investigación para aclarar si hubo un incumplimiento deliberado de la orden o si la conducta se debió a una interpretación jurídica divergente. El juez dejó constancia de que, en esa etapa, su objetivo era reunir información, escuchar a los testigos y comprender el proceso de toma de decisiones interno, sin formular un juicio definitivo sobre la responsabilidad penal o administrativa. Este tipo de procedimiento está previsto en el sistema jurídico estadounidense, aunque es relativamente raro cuando involucra a autoridades de alto rango. El Poder Judicial tiene prerrogativas para garantizar que se respeten sus órdenes, y cuando identifica indicios de posible desobediencia, puede iniciar audiencias probatorias para esclarecer los hechos. En estas circunstancias, el análisis no se limita al resultado práctico de la acción administrativa, sino que incluye la evaluación del grado de conocimiento, la intención y la razonabilidad de las decisiones tomadas por los funcionarios públicos involucrados. Al mismo tiempo que avanzaba este proceso judicial, la secretaria de Seguridad Interna fue citada a declarar ante una comisión del Congreso en el ejercicio de la función constitucional de supervisión del Poder Ejecutivo. La audiencia se celebró en un entorno político, marcado por intensos debates sobre inmigración, seguridad nacional y las consecuencias administrativas de la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Los parlamentarios buscaban aclarar decisiones específicas relacionadas con la concesión de asilo a una persona que posteriormente se vio involucrada en un episodio violento que resultó en la muerte de miembros de la Guardia Nacional. Según la transcripción oficial de la audiencia, la pregunta central que se le hizo a la secretaria era objetiva y buscaba identificar qué administración había autorizado formalmente la solicitud de asilo en cuestión. La expectativa de algunos parlamentarios
era obtener una respuesta factual directa sobre el acto administrativo. La secretaria, por su parte, respondió contextualizando los procedimientos de investigación y selección adoptados a lo largo del tiempo, mencionando las normas y prácticas establecidas en administraciones anteriores, pero sin confirmar directamente qué autoridad había concedido la aprobación final. Esta forma de respuesta generó debates durante la propia audiencia. El presidente de la comisión advirtió que las respuestas excesivamente evasivas podrían, en teoría, plantear dudas sobre la obligación legal de proporcionar información clara al Congreso. Es importante señalar que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna acusación formal por falso testimonio o perjurio. Las advertencias realizadas durante la audiencia forman parte del repertorio institucional utilizado en las sesiones de supervisión, para presionar a los testigos a que proporcionen aclaraciones más precisas. El funcionamiento de estas audiencias debe entenderse dentro del contexto institucional del Congreso de los Estados Unidos. El Poder Legislativo tiene amplios poderes de investigación y puede convocar a autoridades del Poder Ejecutivo para que testifiquen bajo juramento. Al mismo tiempo, es habitual que las autoridades adopten una postura cautelosa al responder a preguntas que implican decisiones delicadas, especialmente cuando estas decisiones pueden tener implicaciones legales o políticas más amplias. Esta tensión entre la supervisión legislativa y la cautela administrativa es recurrente en la historia institucional del país. Otro elemento que contribuyó a la repercusión del episodio fue la salida anticipada de la secretaria antes del cierre formal de la audiencia. Según los informes realizados por miembros de la comisión y registrados posteriormente, la justificación presentada para la salida habría sido un compromiso institucional que finalmente no se concretó. Aunque no existe una sanción automática asociada a este tipo de conducta, los parlamentarios interpretaron el episodio como una ruptura de las normas tradicionales de cooperación entre los poderes, lo que amplió el debate público en torno a la postura adoptada. Estos acontecimientos no pueden analizarse de forma aislada, sino como parte de un escenario más amplio de cuestionamientos sobre los límites de la autoridad ejecutiva y los mecanismos de rendición de cuentas previstos en el sistema constitucional estadounidense. Los analistas señalan que las situaciones en las que una autoridad de alto rango se enfrenta simultáneamente a cuestionamientos del Poder Judicial y del Congreso son poco comunes, pero representan una prueba importante para el funcionamiento de los controles y contrapesos institucionales. En el caso de las deportaciones, el debate también incluye consideraciones sobre las obligaciones legales internacionales, los derechos humanos y la responsabilidad del Estado en relación con las personas bajo su custodia. Las alegaciones de que las personas expulsadas podrían enfrentarse a condiciones degradantes o abusivas en el país de destino están siendo examinadas en el ámbito judicial y hasta el momento no hay una decisión definitiva sobre la legalidad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en este episodio concreto. Del mismo modo, la controversia relacionada con la concesión de asilo ha sido interpretada por los expertos como un reflejo de la complejidad de los procesos administrativos implicados, especialmente en los casos que se refieren a colaboradores de operaciones militares o de inteligencia. Estos procesos a menudo atraviesan diferentes administraciones e implican múltiples instancias decisorias, lo que dificulta la atribución simplificada de responsabilidades y refuerza la necesidad de un análisis detallado de los registros oficiales. Por lo tanto, el panorama actual se caracteriza por investigaciones en curso, interpretaciones concurrentes y una atención institucional creciente sobre las prácticas administrativas del Departamento de Seguridad Nacional. Por el momento, no hay conclusiones judiciales definitivas ni decisiones legislativas formales que pongan fin al debate. Lo que se observa
es la activación de instrumentos de supervisión que forman parte del funcionamiento regular del sistema político y jurídico de los Estados Unidos, aunque en circunstancias que atraen una mayor visibilidad pública. A medida que se celebren nuevas audiencias y los organismos implicados avancen en sus análisis, el debate tenderá a seguir evolucionando. Los observadores destacan que el desarrollo de estos acontecimientos puede ofrecer elementos relevantes para comprender cómo las instituciones estadounidenses abordan los conflictos entre la autoridad ejecutiva, el cumplimiento de las órdenes judiciales y la rendición de cuentas al Congreso, sin que ello implique necesariamente resultados inmediatos o concluyentes. El análisis se centra en el marco jurídico e institucional de las medidas en debate, especialmente en lo que respecta a la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el sistema constitucional de los Estados Unidos. Según expertos en derecho constitucional y administrativo, las órdenes emitidas por jueces federales tienen carácter vinculante inmediato, independientemente de las discrepancias por parte del Ejecutivo. Cuando una agencia o autoridad considera que una decisión judicial es errónea o excesivamente amplia, la vía institucional prevista es la interposición de un recurso, la solicitud de suspensión de la orden o la solicitud de revisión por instancias superiores, y no la adopción de conductas que contravengan directamente la resolución judicial mientras ésta siga en vigor. En este contexto, el debate en torno a las deportaciones no se limita a la política migratoria en sí, sino que abarca la cuestión más amplia del cumplimiento de las decisiones judiciales como elemento central del Estado de Derecho. Según los registros procesales, el juez responsable del caso dejó claro que el objetivo de su orden era preservar la jurisdicción del tribunal mientras evaluaba las alegaciones de riesgo grave para las personas involucradas. La continuación de las deportaciones tras la emisión de la orden llevó al magistrado a cuestionar si se trataba de un fallo de comunicación, un error de interpretación jurídica o una decisión consciente de continuar a pesar de la prohibición. Esta distinción es relevante porque, en el derecho estadounidense, la caracterización de desacato criminal exige, en general, demostrar que la autoridad tenía conocimiento de la orden y optó por no cumplirla. La posibilidad de nombrar a un fiscal independiente también se discutió en este contexto, aunque el Departamento de Justicia es, por regla general, el organismo responsable de llevar a cabo investigaciones y posibles acusaciones penales. La jurisprudencia admite excepciones cuando existen conflictos de intereses evidentes. Los analistas jurídicos observan que, si altos funcionarios del propio Ejecutivo están siendo investigados, puede surgir la duda sobre la imparcialidad del órgano encargado de investigar la conducta. Aún así, la adopción de este mecanismo se considera extraordinaria y depende de criterios rigurosos, lo que refuerza el carácter preliminar de los debates en curso. En el plano legislativo, el análisis institucional se centra en los límites y deberes asociados al testimonio de las autoridades ante el Congreso. De acuerdo con la legislación federal, prestar falso testimonio bajo juramento constituye un delito, pero la aplicación de esta disposición exige la prueba de la intención deliberada de engañar. Los juristas señalan que existe una diferencia significativa entre proporcionar información incorrecta de forma consciente y optar por respuestas consideradas incompletas o excesivamente amplias. El debate actual se centra precisamente en esta zona gris, en la que los parlamentarios evalúan si la conducta observada supera el umbral de la evasión política y entra en el ámbito de la responsabilidad legal. Las audiencias de supervisión, por su naturaleza, suelen implicar disputas interpretativas y estrategias retóricas. Las autoridades del Ejecutivo tienden a enmarcar las respuestas de manera que protejan la información sensible o eviten comprometer las posiciones institucionales, mientras que los parlamentarios buscan respuestas directas que puedan utilizarse con fines de supervisión o debate público. Este enfrentamiento, aunque común,
cobra mayor relevancia cuando se trata de temas delicados como la seguridad nacional, la inmigración y los episodios de violencia con repercusión nacional. Otro aspecto institucional relevante se refiere a la dinámica interna del Departamento de Seguridad Nacional. Se trata de una de las mayores estructuras administrativas del gobierno federal, con responsabilidades que abarcan la inmigración, el control de fronteras, la seguridad del transporte, la respuesta a desastres y la coordinación con agencias estatales y locales. Las decisiones tomadas en la cima de la jerarquía se basan a menudo en recomendaciones técnicas y dictámenes jurídicos elaborados por múltiples unidades internas. Los analistas señalan que, en contextos de crisis o de alta presión política, estas cadenas de decisión pueden volverse más opacas, lo que dificulta la reconstrucción posterior de los procesos que llevaron a determinadas acciones. En el caso específico de la concesión de asilo, el debate público también ha puesto de manifiesto la complejidad de los programas creados para acoger a personas que han colaborado con las fuerzas militares o de inteligencia de los Estados Unidos en zonas de conflicto. Según documentos oficiales, estos programas se han implementado a lo largo de diferentes administraciones e implican criterios específicos de elegibilidad, además de sucesivas etapas de verificación. La atribución de responsabilidad exclusiva a una sola autoridad o gobierno tiende a ser cuestionada por los expertos, que destacan el carácter acumulativo e interadministrativo de estos procesos. También hay discusiones sobre la comunicación institucional adoptada por la administración ante estos episodios. Los observadores señalan que las respuestas fragmentadas o excesivamente técnicas pueden contribuir a la percepción de falta de transparencia, incluso cuando no hay una intención deliberada de ocultar información. Por otro lado, las autoridades argumentan que las simplificaciones excesivas pueden distorsionar la realidad administrativa y jurídica, especialmente en temas que involucran múltiples marcos legales y temporales. Desde el punto de vista del sistema de controles y contrapesos, el momento actual se interpreta como un ejemplo del funcionamiento simultáneo de diferentes mecanismos de control. El Poder Judicial ejerce su autoridad al investigar el cumplimiento de sus órdenes, mientras que el Poder Legislativo utiliza audiencias e interrogatorios públicos para evaluar la actuación del Poder Ejecutivo. Estos procesos se desarrollan de forma paralela, pero independiente, y no presuponen una coordinación entre los poderes, lo que explica la multiplicidad de frentes de cuestionamiento a los que se enfrenta una misma autoridad. Es importante destacar que, hasta esta etapa, no hay decisiones definitivas que indiquen sanciones, destituciones o condenas. El debate permanece en el ámbito de la investigación, la interpretación jurídica y la evaluación política. La forma en que evolucionen estos procesos dependerá de la presentación de pruebas, del contenido de las declaraciones recogidas y de las decisiones tomadas por los jueces y parlamentarios en el ejercicio de sus competencias constitucionales. Los analistas institucionales observan que episodios como este tienden a producir efectos que van más allá de las personas directamente involucradas. A menudo, conducen a revisiones de procedimientos internos, ajustes en los protocolos de comunicación y, en algunos casos, a la propuesta de cambios legislativos destinados a aclarar responsabilidades o evitar ambigüedades futuras. En este sentido, la atención no se centra únicamente en la posible responsabilidad personal, sino también en el aprendizaje institucional derivado del conflicto, a medida que se celebren nuevas audiencias judiciales y legislativas. El debate debería adquirir contornos más definidos, aunque no concluyentes. El seguimiento atento de estos acontecimientos se considera relevante para comprender cómo el sistema político estadounidense aborda situaciones en las que las decisiones ejecutivas se cuestionan desde múltiples ángulos,
poniendo a prueba la resiliencia y la capacidad de adaptación de las instituciones responsables de la gobernanza y la preservación del Estado de Derecho. La valoración del episodio vuelve a centrarse en sus repercusiones institucionales más amplias y en los debates que esta cadena de acontecimientos ha suscitado entre especialistas, analistas del sistema político y estudiosos del derecho público en Estados Unidos. En este momento, la atención no se centra en la definición de responsabilidades individuales, que sigue abierta, sino en la forma en que la situación pone de manifiesto tensiones estructurales recurrentes entre el poder ejecutivo, los mecanismos de control del poder legislativo y el papel del poder judicial, especialmente en áreas sensibles como la inmigración, la seguridad nacional y el cumplimiento de las órdenes judiciales. Desde el punto de vista constitucional, varios analistas destacan que la separación de poderes en el modelo estadounidense no fue concebida para eliminar los conflictos entre las ramas del gobierno, sino para organizarlos dentro de procedimientos institucionales estables y predecibles. Cuando el poder ejecutivo es cuestionado simultáneamente por el poder judicial y el Congreso, estas fricciones tienden a hacerse más explícitas. En estos contextos, el sistema se pone a prueba no solo en relación con la legalidad de actos específicos, sino también en cuanto a la disposición de los actores institucionales a aceptar límites, proporcionar aclaraciones y someter las decisiones a la revisión de otras instancias. En el debate en curso, uno de los puntos centrales se refiere al alcance de la autoridad de los magistrados federales para imponer restricciones inmediatas a las acciones administrativas, incluso en ámbitos tradicionalmente asociados a las prerrogativas del Ejecutivo, como la inmigración y la política exterior. Si bien la jurisprudencia reconoce un margen significativo de discrecionalidad al Ejecutivo en estos ámbitos, también establece que ese margen no es ilimitado y debe ejercerse dentro de los parámetros definidos por la Constitución y las leyes federales. El caso en cuestión reavivó las controversias sobre cómo deben interpretar las órdenes judiciales de carácter urgente los organismos responsables de su ejecución, ya sea de forma más restrictiva o más amplia. Otro eje relevante de los análisis se refiere a la cultura administrativa presente en las grandes estructuras federales. El Departamento de Seguridad Nacional, desde su creación, reúne diversas atribuciones, a veces contradictorias, lo que tiende a generar retos adicionales de coordinación interna. Los observadores señalan que, en contextos de fuerte presión política o de plazos operativos reducidos, las decisiones pueden tomarse sobre la base de interpretaciones jurídicas aún no plenamente consolidadas, lo que aumenta el riesgo de conflictos posteriores con el Poder Judicial. Este tipo de dinámica no es exclusivo de una administración específica, sino que refleja dificultades estructurales comunes a los organismos de gran tamaño. En el ámbito del Congreso, el episodio también alimenta los debates sobre la eficacia de las audiencias de supervisión como instrumento de control institucional. Parlamentarios de diferentes orientaciones políticas discuten si el formato actual de estas sesiones favorece aclaraciones sustantivas o si tiende a estimular confrontaciones retóricas que dificultan la obtención de información precisa. La controversia en torno a respuestas consideradas evasivas refuerza antiguos cuestionamientos sobre los límites entre la cautela institucional legítima y la obligación legal de proporcionar información clara y completa al Poder Legislativo. También hay implicaciones relacionadas con la confianza de la sociedad en las instituciones. Las encuestas de opinión y los análisis académicos indican que los episodios de tensión entre los poderes pueden tanto fortalecer como debilitar esa confianza, dependiendo de la percepción pública sobre el funcionamiento regular e imparcial de los mecanismos de control. Cuando los procesos de investigación se llevan a cabo de manera transparente y de conformidad con las normas establecidas,
tienden a interpretarse como signos de solidez institucional. Por el contrario, las percepciones de impunidad o politización excesiva pueden alimentar el escepticismo sobre la capacidad del sistema para imponer límites efectivos al ejercicio del poder. En el ámbito jurídico, los expertos siguen con atención la posibilidad, aún considerada hipotética, de una eventual responsabilidad penal de una autoridad de nivel ministerial por incumplimiento de una orden judicial. Aunque este tipo de situaciones son poco frecuentes, los precedentes históricos indican que cuando se producen, suelen tener efectos duraderos en la relación entre el Ejecutivo y el Judicial. Incluso la simple consideración de esta hipótesis es vista por algunos analistas como una señal de que el tribunal busca reafirmar la centralidad de sus decisiones en el equilibrio institucional, sin anticipar resultados definitivos. De manera similar, en el ámbito legislativo, el posible análisis sobre la remisión de cuestiones formales relacionadas con el falso testimonio se encuentra en una etapa inicial y depende de factores políticos y jurídicos. Las comisiones del Congreso han ejercido históricamente una amplia discrecionalidad a la hora de decidir si avanzan o no con este tipo de iniciativas. En muchos casos, la mera posibilidad de remitirlas ya cumple una función disciplinaria, sin que ello dé lugar necesariamente a procedimientos formales. Aún así, el simple debate sobre esta hipótesis contribuye a elevar el nivel de escrutinio sobre la conducta de las autoridades del Ejecutivo. Otro aspecto relevante son las repercusiones internas dentro de la propia administración federal. Los analistas observan que episodios de esta naturaleza suelen dar lugar a la revisión de protocolos, especialmente en lo que se refiere a la comunicación con el Poder Judicial y el Congreso. La elaboración de memorandos internos, los ajustes en los flujos de decisión y una mayor participación de los asesores jurídicos son respuestas comunes en escenarios de elevado cuestionamiento institucional. Aunque menos visibles para el público, estos cambios pueden ejercer una influencia significativa en la implementación de políticas futuras. En el debate más amplio sobre la política migratoria, el caso se inscribe en una discusión continua sobre el equilibrio entre la eficiencia administrativa, la seguridad nacional y la protección de los derechos individuales. Independientemente del resultado específico de las investigaciones en curso, los expertos observan que las decisiones judiciales y las audiencias legislativas de este tipo suelen influir en la formulación de políticas posteriores, ya sea mediante ajustes normativos o iniciativas legislativas destinadas a reducir las ambigüedades legales. Es importante destacar que, hasta el momento, todos estos debates se desarrollan en un contexto de incertidumbre institucional controlada. No hay decisiones definitivas que indiquen rupturas en el funcionamiento del sistema o resultados previamente definidos. El proceso sigue los trámites previstos, con plazos establecidos, audiencias formales y manifestaciones de las partes involucradas. Para muchos observadores, este aspecto es tan relevante como el contenido específico de las controversias, ya que evidencia la continuidad de los procedimientos incluso en situaciones políticamente delicadas. A medida que se incorporan nuevos elementos a los procesos en curso, el debate público tiende a evolucionar desde evaluaciones iniciales hacia análisis más técnicos y fundamentados. Los informes oficiales, las declaraciones prestadas bajo juramento y las decisiones interlocutorias deben contribuir a una mayor claridad sobre los hechos y las posibles interpretaciones jurídicas. Aún así, la expectativa predominante entre los analistas es que cualquier conclusión, tanto en el ámbito judicial como en el legislativo, se desarrolle de forma gradual, reflejando la complejidad de los temas en discusión. Desde una perspectiva más amplia, el episodio se entiende como un ejemplo de cómo el sistema político de los Estados Unidos gestiona las tensiones entre los poderes sin recurrir a soluciones inmediatas o simplistas. El desarrollo de los acontecimientos,
puede ofrecer lecciones institucionales relevantes sobre los límites de la autoridad, las obligaciones de rendición de cuentas y la capacidad de las instituciones para absorber conflictos sin comprometer su estabilidad. En este sentido, el caso sigue abierto no solo desde el punto de vista jurídico, sino también como objeto de reflexión continua sobre el funcionamiento práctico de la gobernanza democrática en el país.